Hola, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estamos? Bienvenidos una tarde más a este programa Al Vuestro, Ley y Derecho. Como siempre, para comenzar queremos saludar y agradecer a doña Aura Ponce, directora en Andalucía de Radio Intereconomía y, en este caso, de El Toro TV. También agradecer a Estefano, técnico que está hoy a los mandos del control, ya que sin ellos, pues esta misión no sería posible. También agradeceros a vosotros, que estáis ahí detrás de la radio, detrás de la televisión, que nos estáis viendo y escuchando, ya que sin vuestra audiencia, pues igualmente este programa no podía tirar adelante. También indicaros que os animamos a que vayáis haciendo preguntas a las redes del programa, que Estefano muy bien nos los pone por aquí, para que hagáis preguntas, cuestiones, decidnos feedback, qué os parece el programa, cómo lo veis, si tenéis alguna pregunta que queráis hacer, pues aquí estamos para hacer el programa más interactivo entre todos y así un poquito aprender entre todos y ver pues cómo está la actualidad y a partir de ahí, bueno, pues damos una serie de información para que vosotros tengáis toda la experiencia y a partir de ahí pues podéis tomar vuestras propias decisiones. El programa va a estar dividido en 3 bloques como siempre. Primero empezaremos con el noticiario, donde Carmen nos comentará 3 noticias en las cuales, bueno, pues vamos a ir viendo cómo está la actualidad jurídica en esta semana. Posteriormente seguiremos con la entrevista, donde hoy nos acude a los estudios África Martínez para comentarnos un problema desde un punto de vista familiar que está teniendo entre España y Portugal y cómo está, pues en este sentido, viendo ella la justicia tanto en un lado, Portugal, como en otro, aquí en España. Y por último, si nos da tiempo, pues terminaremos con el consultorio jurídico, donde resolveremos algunas dudas que habéis ido mandando tanto por Facebook como por Instagram. Y bueno, sin más dilación, una vez vista la escaleta, comenzamos con el noticiario. Y en este caso queremos presentar a Carmen. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien, buenas tardes. Buenas tardes, una tarde más. Y tenías ahí 3 noticias de candente actualidad, ¿no? Sí, tengo 3 noticias. La primera sería sobre el teletrabajo, la segunda de la que vamos a hablar es de los animales vertebrados y un aviso a navegantes para todas las personas que se estén iniciando de manera profesional en las redes sociales cuando hay niños de por medio. En el caso, sí. Y vamos a actuar porque es una cosa que se hace cada día más. En el caso del teletrabajo, nosotros es verdad que no tenemos ninguna duda de que si se produce algún tipo de accidente dentro del ámbito laboral, una industria, una oficina, va a ser un accidente laboral. Pero ¿qué pasa cuando nosotros nos encontramos ante una situación en la que es el teletrabajo? Porque es una situación que vino en la pandemia, llegó para quedarse y cada vez en más sectores la están implementando, pero no solo desde la pandemia. Ya un auto del Tribunal Supremo de 2005 decía, y cito textualmente, que el hecho de aceptar la situación de teletrabajo implica una transformación del régimen contractual que afecta a la esfera personal del trabajador. ¿Por qué? Porque estamos haciendo que el trabajador acepte una situación en la que el ámbito en el que él trabaja es su propia casa. Entonces, ¿qué ocurre cuando nosotros tenemos un accidente dentro del ámbito doméstico, pero estamos en situación de teletrabajo? ¿Lo consideramos como un accidente laboral? ¿No lo consideramos como un accidente laboral? Ha habido bastante discordancia hasta que ya por fin se han pronunciado los tribunales. Sobre todo ha habido sentencias antes, pero la que vamos a tratar nosotros hoy es del juzgado de lo social número 9 de aquí de Sevilla. Y fue porque uno de los trabajadores en su jornada laboral pues tuvo un accidente, una caída por las escaleras. Durante la caída por las escaleras se fracturó varias costillas y bueno, pues eso le impidió hacer su trabajo con normalidad. Claro, lo notificó a la mutua y al ser un accidente dentro del ámbito doméstico, normalmente pues como resultaría cualquier tipo de accidente fuera lo que es el ámbito laboral, lo catalogan como una baja común y fue catalogado como cual. Pero ¿qué ocurrió? Este trabajador era afiliado de UGT y pusieron ellos en marcha el litigio para defender esta situación, porque es un logro hacia adelante de que se ha considerado el ámbito de donde se produzca la jornada laboral como ámbito laboral.
y que esté cubierta las necesidades de los trabajadores en esos sitios, sea o no sea la misma oficina en la que se prestan los servicios del trabajo. Con esto es importante tener en cuenta que el Tribunal Supremo ya ha manifestado, tanto el Tribunal Supremo como Hacienda, en este caso el Tribunal Supremo indica que el lugar de trabajo no solamente es la sede física donde se realiza el trabajo, sino también todo aquel lugar donde se está desarrollando. Es decir, imaginémonos un abogado, imaginaros yo, Borja Pérez, soy CEO de BJ Abogado, y hoy estamos aquí en las instalaciones de los estudios de Radio Intereconomía y del Toro TV, y estamos trabajando. Pues si aquí hay un accidente, ¿vale?, por cualquier cosa, se considerará desde un punto de vista legal como un accidente laboral, aunque no estemos en las oficinas de BJ Abogados y por lo tanto no estemos en Avenida de la Ciencia, sino que estamos aquí. Esto es importante que tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque hay muchas veces que esto lleva error. Además de esto, también indicar que ya Francisco Espinosa, nuestro asesor fiscal, nos dijo que por estar teletrabajando, inclusive se podía llevar a desgravar el 30% de lo que cueste la mensualidad o la anualidad, tanto de la renta como del tema de la hipoteca, desde un punto de vista fiscal. Por lo tanto, es importante que lo tengamos en cuenta. Sí, y además esta línea argumentativa es la que sigue la sentencia del pasado 20 de diciembre, que se dictó aquí por el juzgado, nosotros que hemos dicho, el de lo social número 9, que decía que como el actor se encontraba teletrabajando en su domicilio, pero era lugar habitual en el que se desarrolla la actividad laboral, porque entonces se tenía que considerar como que fuera efectivamente un accidente laboral, con la necesaria remuneración lucrativa por estar de baja y haber sido un accidente laboral. Así que con eso nosotros terminamos la primera noticia sobre el teletrabajo y pasamos a una que, bueno, la podemos titular como que matar a un animal vertebrado, puede ser una rata. Es importante, porque ese animal vertebrado, cuando lo estuvimos buscando, nos llevó distintos momentos de choque jurídico, ¿no? Sí, sí, la doctrina, los juristas están bastante dispersos en lo que viene a ser en este tema, según a las opiniones que tienen, porque el pasado jueves 9 de febrero, tras varios meses de tramitación parlamentaria que se lleva haciendo, el Congreso por fin ha aprobado el proyecto de Ley de Derecho de Bienestar de los Animales y con la consiguiente reforma del Código Penal que puede traer ese maltrato animal que se hace, ¿vale? ¿Cuál es, evidentemente, la modificación esencial que nosotros tenemos, que es que se ha querido modificar? Nosotros antes, en el artículo que teníamos, era que no se podía maltratar a los animales domésticos o amansados bajo pena de, un segundito, ay, me he quedado loca, ay. No pasa nada. A ver, es importante, mientras Carmen va buscando eso, que tengamos en cuenta que anteriormente en el Código Civil se hablaba de animales domésticos, ¿vale?, que posteriormente hubo una modificación, ¿vale?, que lo consideraban, en este caso, como esos animales domésticos se consideraban como pseudohumanos, por decirlo de alguna manera. ¿Por qué? Porque decían que tenían sentimientos. Obviamente todo el mundo sabemos, los que tenemos animales, que los animales obviamente tienen sentimientos. Pero desde un punto de vista legal, a partir de hace relativamente poco, empezó a considerar a los animales domésticos como animales que tienen sentimientos y por lo tanto tenemos que tener cuidado, y ahora ya ha venido un siguiente paso que es denominar los vertebrados. Vamos a ver qué pasa, que hace 3 años los animales domésticos no eran vertebrados, seguían siendo vertebrados. Lo que pasa es que, bueno, pues esto va como va, evoluciona como evoluciona, y ahora ya tratamos a los animales domésticos como, en este caso, como vertebrados. Sí, en nuestro actual artículo 337.3 del Código Penal, que lo que decía es causar la muerte de un animal doméstico o avanzado con una pena de 6 a 18 meses de prisión al que le cause la muerte a ese tipo de animales. Entonces, ahora la reforma lo que ha hecho es cambiar ese término e introducir el término de animal vertebrado. Entonces, antes sí que se hacía algún tipo de exclusión sobre determinados insectos o determinados peces, de que sí podían ser, matados, pero porque, como bien dice el juez Joaquín Bosch, sigue la misma línea. Joaquín Bosch, para el que no lo sepa, forma parte, es magistrado del Tribunal Supremo y además uno de los más ilustres.
sigue la línea que va a causar problemas el hecho de dar un término, el Consejo General del Poder Judicial lo ha dicho, cuando se da un término demasiado amplio a la hora de querer proteger algún tipo de bien, entra en conflicto con el resto de bienes que son también muy importantes. En el caso de introducir animal vertebrado dentro de animal vertebrado, y según la RAE, es que son animales que tengan esqueleto con columna vertebral y cráneo, sistema nervioso central constituido por médula espinal y encéfalo. A ver, eso es importante que lo tengamos en cuenta. Vuelvo a decirlo más despacio para que todo el mundo lo entienda. ¿Qué se entiende por animal vertebrado? Y a partir de ahí sacaremos deducción de lo que no es un animal vertebrado según la RAE. Exacto. Un animal vertebrado según la RAE. Esqueleto con columna vertebral y cráneo, sistema nervioso central constituido por médula espinal y encéfalo. Es decir, que ¿qué animales podrían quedar fuera de animal vertebrado? Por ejemplo, como se sigue haciendo, el hecho de los insectos sigue quedando fuera. Pero es porque, que ahora... claro, pero fíjate, ¿qué es lo que dice la RAE que tiene? Dilo otra vez. Columna vertebral Columna y cráneo. vertebral y cráneo. Un insecto no tiene cráneo. Exacto. Eso antes el artículo también lo excluía, entonces ahora lo sigue excluyendo por ahí bien. Pero el problema entra en que ahora introduce diferentes tipos de animales que entran en conflicto su protección con otros derechos que nosotros tenemos también que proteger, como por ejemplo la salubridad pública. Porque por ejemplo dentro del animal vertebrado... Hablemos de las ratas. Exacto, entra la rata. Entonces, ¿qué ocurriría? Que en España nosotros nos encontramos con que hay una cantidad de pueblos mucho mayor que ciudades, y en los pueblos normalmente suele pasar, están cerca de campo, las ratas pueden entrar en casa. ¿Qué pasa? ¿Que yo puedo tener una pena de prisión porque yo mate a una rata que ha entrado en mi casa? Claro, es lo que la doctrina, los juristas están discutiendo, porque, como bien he mencionado, Joaquín Bosch ha dicho, él no va a citar a nadie porque... ¿Por matar a una rata? Exacto. ¿Por qué? Porque hay leyes que tienen algún tipo de excepción. Está, por ejemplo, el hecho de, como un ejemplo, si nosotros acabamos con la vida de un ciervo, pues están las leyes de caza, siempre que se haga de alguna manera adecuada dentro de las leyes se puede hacer. Pues con el hecho de las ratas es exactamente igual, y es lo que ha dicho la doctrina y el Consejo General del Poder Judicial, que siempre que sea dentro de un ámbito que esté regulado, un ámbito que esté normalizado, que sea como por ejemplo el control de las plagas, sí que se puede acabar con la vida de estos animales, y si te entran en casa también. ¿Por qué? Porque al ser un animal que perfectamente puede morder a un niño que entra en casa, que perfectamente puede morder a un animal que sí que sea doméstico, puede transmitir cierto tipo de enfermedades que ya entran en conflicto con nuestra salud pública. Y ese es el problema de esta nueva ley, este nuevo artículo, que será el 343 bis, que se va a introducir en esta reforma que se está planteando del Código Penal sobre introducir eso, los animales vertebrados y los problemas que pueda acarrear el tipo de entendimiento que se puede hacer de ese tipo de leyes. Perfecto. ¿Y la tercera? La no vulneración de los derechos a la intimidad de una menor. Vale, ¿esto qué es? Esto fue un caso de una pareja que, como he dicho antes, nosotros cada vez estamos más dóciles con el ámbito de las redes sociales, cada vez lo tenemos más normalizado, cada vez nos dedicamos más profesionalmente a las redes sociales, y el matrimonio del que trata esta sentencia en particular era un matrimonio que efectivamente se dedicaba profesionalmente a las redes sociales, y ellos pues habían dado una visión social y lo habían hecho públicamente de lo que era su matrimonio, de lo que fue el nacimiento de su hija y tal. Entonces, ¿qué ocurrió? Esta pareja se separa y la madre de ella pues hace un reportaje durante la pandemia para ver cómo era un día a día con ella, con su niña, tal cual. Entonces, ¿qué ocurrió? Que el padre denunció esas actuaciones, denunció hasta el medio de comunicación y denunció a la madre. ¿Por qué? Porque las imágenes de la menor, que fue nacida en 2017, aparecían sin pincelar. Entonces, claro, él argumentó el derecho a la intimidad de la menor y el derecho al honor que tiene, y ahí entraba ya en controversia el derecho que tiene de comunicación, el medio, de poder hacer efectivamente su trabajo. Y el fallo de la sentencia radica en que en cualquier otro caso sí que podría haber habido controversia, pero... Y este es el de hecho, en BJ Abogado tenemos casos en los cuales conseguimos sentencias en las cuales se consiga proteger al menor pixelando, en este caso la cara,
cuando se publiquen por redes sociales, por cualquiera de ellas. Claro, y normalmente lo que se hace en una pareja que no se dedica a las redes sociales, cuando hay un niño en común y a lo mejor hay actividades escolares o extraescolares que se fotografía, deben de darle el consentimiento ambos progenitores, a no ser que haya algún tipo de sentencia que diga que es permanentemente o algún acuerdo, que solo haga falta el de uno, bueno, para que se deba pincelar o no esa imagen de ese menor. Pero en este caso la sentencia lo que argumenta es que al ellos dedicarse profesionalmente a ese tipo de profesión y al ellos hacer una reiteración pública de lo que es su vivencia, su día a día y dedicarse a ello, entonces pues no hay ningún tipo de vulneración al menor porque no se da ningún tipo de datos, ningún tipo de evidencia que pueda efectivamente dar algún tipo de dato esencial, vital sobre la intimidad de esa menor. Vale, perfecto. Muy bien, pues con esto están las 3 noticias, espero que os haya parecido interesante. Recordad siempre ir comentando lo que os va pareciendo. Muy bien, tenemos aquí el tema de las redes sociales. Muy bien, Estefano, por ponerlo, gracias, y contándonos lo que os va pareciendo, si tenéis casos parecidos, cómo se van haciendo, cómo se van solucionando y demás. Vamos a hacer una parada para publicidad y empezamos con el siguiente bloque. AUXBOSS, limpiadoras, recepcionistas, controladores, camareras de piso, mantenimiento de zonas comunes e interiores. Somos una empresa dinámica y flexible, trato personalizado. Solicite su presupuesto en el 955-352399 o visítenos en Avenida de Itasa 38, edificio Toledo 1, planta segunda. AUXBOSS. BJ Abogado, despacho especializado en temas de familia, penal e inmobiliario. Aquí cambiamos las reglas del juego y el protagonista eres tú. Primera consulta gratuita. Nos tienes a tu disposición en Avenida de las Ciencias 36, Portal 5, Segundo A, en el móvil 654-168-678 y en la web www.bjabogado.com. En Comunica Vídeo queremos que tus clientes potenciales conozcan tus productos y servicios, que sepan por qué puedes ayudarles. Mejoramos tu imagen de marca y damos ese valor añadido que estás buscando. Pones la idea, nosotros hacemos el resto. Eres nuestra inspiración. ¿No sabes cómo vender tu vivienda en Sevilla? Inmobiliaria Caraballo la vende en un tiempo récord de 44 días. Llámanos al 955-048-522. Valoramos tu casa gratis. Inmobiliariacaraballo.com. Premiados como la tercera agencia inmobiliaria que más pisos vende de España. ¿Insectos o roedores en tu casa? ¿O en la oficina? Cucasur te lo soluciona. Disponemos de los medios más avanzados del mercado para solucionar cualquier tipo de plaga. También podrás deshacerte del calor gracias a nuestro servicio de venta y alquiler de enfriadores. Para más información llama al 954-126-920 o entra en www.cucasur.com. Especialistas en el control de plagas en Sevilla. Ok, perfecto, pues empezamos con la entrevista después de la publicidad. Y hoy tenemos aquí a África Martínez. ¿Qué tal? Buenas tardes, África. Buenas tardes. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias por invitarme a venir. Muchas gracias a ti, para eso estamos. Y hoy vamos a tratar en nuestra sección de la entrevista un problema que está sufriendo. Siempre hablamos de la justicia que es lenta, de la justicia que algunas veces funciona mejor, otras veces funciona mejor. Pero ¿qué es lo que pasa cuando tenemos un procedimiento de familia que está afectado, en este caso, uno juzgado de Portugal y otro juzgado del sur de Andalucía? La cuestión está en que, si no me equivoco, África, corrígeme, África tuvo una pareja de Portugal y estuvieron viviendo en Portugal, ¿correcto? Sí. Y allí, bueno, pues se terminó la relación y, bueno, pues cada uno hizo su vida. Se hicieron un procedimiento para ver quién iba a tener la guardia y custodia de los menores. ¿Y cómo fue evolucionando la cosa? Bueno, no fue exactamente así. ¿Cómo fue? Bueno, pues nosotros tuvimos 2 hijos y nos separamos, había muchos problemas de salud del padre de mis hijos y entonces, bueno, cuando nos separamos siempre habíamos hablado que yo era la que cuidaba de los pequeños y que yo me volvería para España con los niños. Y entonces cuando llegué ese momento yo me vine para España con los niños y teníamos pendiente pues hablar muchas cosas, solucionar muchas cosas, pero él por su parte resolvió ponerlo todo en tribunales y denunciarme por secuestro internacional de menores
Y a los 3 meses de yo estar viviendo ya en el sur de España con los niños, empecé a recibir pues, denuncias de sustracción, denuncias de robo, muchísimas denuncias. Entonces, bueno, pues esos procesos fueron caminando, de todas las denuncias que me puso salí inocente, no culpable, pero consiguió por este tratado internacional que hay europeo que se llama la Convención de la Haya, que como el último domicilio de los menores había sido Portugal, los menores tenían que volver a Portugal para que se regulara la guardia y custodia. Allí en Portugal. Allí en Portugal, porque él había iniciado, sin decirme nada, antes de que yo saliera incluso del país, él ya había iniciado el proceso de regulación de guardia y custodia. Entonces, como yo al llegar aquí, ¿Eso qué año fue, África? Eso fue en el 2017. Y estamos en el 2023. Sí. Cuando yo llegué a vivir al sur, yo le mandé una propuesta de acuerdo a la cual él nunca me respondió porque él ya había iniciado toda esta estrategia legal con la que esperaba pues, que por la fuerza, ¿no? los niños tuvieran que volver. En realidad en ese momento no le dieron la guardia custodial porque no se evaluó la situación, pero dieron una guardia custodia provisional para que se resolvieran los asuntos en Portugal, puesto que ya había procedimientos que habían empezado y no estaban resueltos. Entonces la guardia de custodia provisional ha durado 4 años, mis niños tenían 3 y 5 años cuando se fueron para allá, y en esos 4 años han pasado todas las cosas posibles que podían pasar para que fuese más lento de lo que ya es, que la justicia ya es lenta, pues todo lo que pudiese ralentizar, miles de pequeños errores, de emails que no se acaban de mandar, papeles que se traspapelan, cosas así, que ha hecho que esto dure 4 años y finalmente el juicio fue en junio del 2022 y la sentencia salió en octubre del 2022 y la guardia de custodia me la dieron a mí en exclusiva, por lo tanto los niños tenían que volver después de 4 años viviendo en Portugal a volver a vivir conmigo en España, que se fijaba la residencia conmigo, con la madre. Y bueno, y desde entonces estoy con una lucha, o sea, no estoy con la misma situación porque por fin legalmente se reconoce que los niños tienen que estar conmigo, pero el padre se niega absolutamente a aceptar esa sentencia y a ejercer su derecho de visitas y tal. Y ¿Habrá realizado algún tipo de recurso, entiendo? Él ha realizado un recurso, sí que está siendo evaluado. Pero entre tanto, o sea, la justicia portuguesa ha dicho que la sentencia se tiene que ejecutar, que los niños tienen que estar con la madre. Entonces, pero la sentencia portuguesa, según la ley portuguesa, que tú la conoces un poquito en relación a lo que puede ejecutarse, porque ¿qué efecto tiene una sentencia que no es firme? Porque al no ser firme, por lo menos aquí en España, a lo mejor no se tendría que poder ejecutar. En Portugal es así, el efecto del recurso, o sea, la sentencia es, y luego el recurso que se interpone puede tener un efecto devolutivo que se llama, que significa que se ejecuta la sentencia aunque el recurso esté siendo evaluado, y cuando ya se evalúe y se sentencie el recurso ya se verá lo que se tiene que hacer, o se le puede dar un efecto suspensivo, que quiere decir que queda suspendida la efectividad de esa sentencia hasta que el recurso sea resuelto. Por norma el efecto es devolutivo, es decir, que la sentencia se ejecuta. Excepcionalmente, y tras el pago de una caución, o sea, de un dinero, el juez puede decidir que el efecto de la sentencia sea suspensivo, el efecto del recurso sea suspensivo y solo cuando el recurso se resuelva se ejecute la sentencia o no, o se le dé la vuelta, depende de lo que salga. Y en este caso, ¿qué es lo que ha dicho el órgano judicial? Entonces, el órgano judicial de primera instancia, que es la jueza que ha hecho el caso, ha resuelto el caso, ha hecho la sentencia y todo, tanto el Ministerio Público, la fiscal como la jueza, han dicho que el efecto tiene que ser devolutivo, es decir, que la sentencia se tiene que ejecutar. Entonces, yo he traído a los niños para acá, y no sé de qué manera, con esta justicia que es tan lenta, después de 4 años, en una semana ha salido una resolución del tribunal, un tribunal superior que en Portugal se llama Tribunal de Relación, de Relação. Ese juez ha dicho, y que es una cosa rarísima, que nunca pasa, que es súper extraordinaria, que en contra de lo que haya dicho la jueza de primera instancia, que el efecto tiene que ser devolutivo, el efecto tiene que ser suspensivo. O sea, una semana después de estar yo aquí con los niños, otra vez reincorporados al colegio, en España dice que el efecto tiene que ser suspensivo. ¿Y qué órgano judicial ha dicho que tiene que ser suspensivo? El Tribunal Superior. Sí, el Tribunal Superior. Claro, aquí la pregunta sería, vale, pero ¿eso en principio no lo tendría que decidir el órgano de primera instancia?
Eso lo tiene que decidir, y de hecho lo decide. O sea, el órgano de primera instancia dice, después de que se haya entregado el recurso, dice, ok, aceptamos el recurso, va a ir al Tribunal Superior, pero la sentencia se ejecuta, el efecto es devolutivo. Y la fiscal dice lo mismo. Pero la ley portuguesa permite que ese tribunal de relación, ese Tribunal Superior, pueda cambiar el efecto del recurso siempre que si lo define como suspensivo se tiene que pagar una caución. Es una cosa, yo hablando con la abogada portuguesa que me acompaña en este caso desde hace 5 años, o sea, eso no acontece prácticamente nunca, es una cosa extraordinarísima. La ley lo permite, pero es muy, muy extraño, sobre todo que un tribunal superior contradiga a la jueza de primera instancia, que es la que ha hecho toda la investigación y la prueba y el juicio y la evaluación. 4 días de juicio fueron, con 17 testigos, o sea, que ha oído todo el mundo, incluso a los niños. Entonces, y aparte, en una semana. ¿Sabes? Entonces a mí me sale la cuestión como, bueno, entonces ¿qué pasa aquí? O sea, que a mí me discriminan en la justicia portuguesa por ser española, porque yo hasta que los niños no han venido aquí y hasta que esto no se ha resuelto en Portugal, yo no he podido poner ningún proceso en España, ¿no? Porque todo tenía que ser resuelto allí, porque había empezado allí y hasta que no se resolviera allí no se podía hacer nada aquí. Entonces, después de haber pasado todo el proceso, que ha sido un calvario de años, de haber estado yendo a estar con los peques cada 15 días y luego la pandemia 4 meses sin poder verlos, después cada mes traérmelos solo en vacaciones, estar respetando, aguantando, sosteniendo el proceso, porque yo sabía que lo mejor para los niños es que estuvieran conmigo por toda la situación familiar del padre. Bueno, después de haber hecho... En este caso, por protección a la intimidad de los menores, no vamos a entrar en la situación del padre y nos centramos en lo que es en el procedimiento judicial. Que comprometen la capacidad del padre de ejercer su guardia, ¿no? su guardia y custodia. Entonces, bueno, después de pasar todo ese proceso, que aparte ha sido muy difícil de sostener, de mantener y de todo, hago todo lo que tengo que hacer y resulta que sorpresivamente siempre acontecen cosas que hace que la cuestión vuelva para atrás. De hecho, la sentencia salió, o sea, yo hace 4 meses que tengo la guardia de custodia de mis hijos y sigo teniendo una presión increíble del padre de que se los quiere llevar a Portugal, de que se los va a llevar a Portugal porque los niños tienen que estar en Portugal. Tanto es así que yo en noviembre conseguí traérmelos, no porque me los entregara con la guardia de custodia mía, sino porque tuve que ir al colegio a buscarlos. Y en el colegio, presentando la sentencia, me los entregaron porque en realidad quien incumplía la ley era él, llevándolos al colegio cuando tenían que estar en España con la madre. Conseguí que en el colegio me los dieran. Entonces, nada, vinimos a España, eso fue un martes. Empezaron el cole el lunes, donde vivimos. Y bueno, él presionaba que tenía que entregarle a los niños, yo claramente le dije que no le iba a entregar a los niños tenían que estar conmigo, que estaba en la sentencia reflejado y que él tenía que cumplir la ley también. Entonces él me engañó diciéndome que venía a ejercer su derecho de visitas, porque tiene derecho, según la sentencia, a visitar a los niños fines de semana alternos en España. O sea, ¿Y la sentencia también fija que te tenga que pagar a los niños una pensión de alimentos? Sí. ¿Y cómo está eso? Eso no es nada. O sea, quiere ejercer su derecho de visitas, pero no cumple entonces con la obligación de la pensión. No cumple con la obligación de nada, porque por ejemplo, el niño, mi niña nació en Barcelona, pero mi niño nació en Portugal. Entonces, en su día, no tenía que haber tramitado con el consulado el nacimiento del niño, no lo hice. Cuando vinimos para acá, que el niño tenía 1 año y medio, o sea, que muy poco después de nacer, cuando nos separamos, yo quise hacerle el DNI al niño. El niño tiene derecho de ser ciudadano español porque su madre es española. Pues el padre se niega a firmar los documentos porque dice que no sabe cuál es el beneficio de que el niño sea también español y que como es ciudadano europeo, pues que ya es suficiente. Entonces se niega eso, se niega la pensión de alimentos. Cuando finalmente me entregó a los niños, porque la jueza dio el efecto devolutivo, fue el 27 de enero, los niños, para venir a vivir a España, para cambiar de residencia y empezar su vida en España, me los trajo con una bolsita de plástico con un móvil. Un móvil que a mí tampoco me ha preguntado si me parece bien que la niña tenga móvil con 8 años. O sea, claro, pero en este caso te lo tendría que haber dado con la ropa para poder estar. Ropa, con los libros del colegio. Con los libros del colegio, porque es que los niños en noviembre estuvieron en el colegio en España. El 9 de diciembre me dijo que venía a visitarlos un fin de semana, que iba a estar en Conil y que los devolvía el lunes al cole, y no los devolvía el lunes al cole, se los llevaba a Portugal. Los niños han estado desde el 9 de diciembre hasta el 27 de enero en Portugal.
y lo como el reinició en el trastoque cole. de los niños, de Claro, para los todo niños eso. esto es una locura. Aparte es como, durante 4 años yo sabía que la situación de los niños con el padre no era la mejor, pero por lo menos era una estabilidad. Yo nunca he luchado, intentado que los niños estuvieran de arriba para abajo, porque sabía que eso era una locura. Era, ok, ahora tengo que esperar a que esto se resuelva, lo aguanto, viajo más que Willy Fogg, de arriba para abajo, Portugal, España, no sé cuántos kilómetros me he hecho, y el dinero que se me ha supuesto y todo, para que ellos estuvieran por lo menos en una estabilidad hasta que se resolviera. Se resuelve la guardia y custodia y los niños están de arriba para abajo. Entonces, bueno, esta es la situación en la que me encuentro y es como, bueno, que yo sé que esto no es una situación normal, porque algo pasa aquí, y ya te digo, no sé qué es, me discriminan por ser extranjera, no sé qué es lo que pasa exactamente, qué tipo de situación, pero yo estoy cumpliendo con todo lo que la ley me pide y no acabo de tener una situación estable cuando, después de 4 años de investigaciones, de pericias médicas, psiquiátricas, asistentes sociales en mi casa, revisar todo, se ha visto que todo lo que, todas las denuncias que me ponía de que yo había robado, de que había robado a los niños, de que yo era una persona con problemas de adicciones, o sea, bueno, todos los tipos de acusaciones posibles, todas han demostrado que son mentira, que fue una estrategia legal para quitarme a los niños. Y aún así, todavía no puedo estar tranquila con mis niños, hacer una vida, porque tengo que estar de guardia civil para arriba y para abajo, de tribunal de aquí, de tribunal de allá, de abogados aquí y allá, y bueno, y entonces es como llega un punto que, bueno, por eso estoy aquí hoy hablando contigo, ¿no? Para que esto se sepa, que esto pasa. Estoy segura que sé que no soy la única a quien estas cosas le pasan, porque, bueno, a raíz de esta última sustracción que el padre hizo de los menores, una vecina mía, sabiendo mi situación, habló con una asociación de mujeres también de esta situación. Estoy hablando mucho con una madre que está exiliada en Suiza, porque la justicia no le protege a los hijos, que el padre abusaba de ellos sexualmente. Bueno, toda esta cuestión de la vulnerabilidad que supone la escala de la justicia, que es una escala muy grande, muy general, para tratar cosas que pasan en la vida de las personas a puerta cerrada, ¿no? Claro. Vamos a parar un momentito a publicidad y ahora volvemos. Auxboss, limpiadoras, recepcionistas, controladores, camareras de piso, mantenimiento de zonas comunes e interiores. Somos una empresa dinámica y flexible, trato personalizado. Solicite su presupuesto en el 955-352399 o visítenos en Avenida de Itasa 38, Edificio Toledo 1, planta segunda. Auxboss. BJ Abogado, despacho especializado en temas de familia, penal e inmobiliario. Aquí cambiamos las reglas del juego y el protagonista eres tú. Primera consulta gratuita. Nos tienes a tu disposición en Avenida de las Ciencias 36, Portal 5, Segundo A, en el móvil 654-168-678 y en la web www.bjabogado.com. En Comunica Vídeo queremos que tus clientes potenciales conozcan tus productos y servicios, que sepan por qué puedes ayudarles. Mejoramos tu imagen de marca y damos ese valor añadido que estás buscando. Pones la idea, nosotros hacemos el resto. Eres nuestra inspiración. ¿No sabes cómo vender tu vivienda en Sevilla? Inmobiliaria Caraballo la vende en un tiempo récord de 44 días. Llámanos al 955 048 522. Valoramos tu casa gratis. Inmobiliariacaraballo.com. Premiados como la tercera agencia inmobiliaria que más pisos vende de España. ¿Insectos o roedores en tu casa? ¿O en la oficina? Cucasur te lo soluciona. Disponemos de los medios más avanzados del mercado para solucionar cualquier tipo de plaga. También podrás deshacerte del calor gracias a nuestro servicio de venta y alquiler de enfriadores. Para más información llama al 954 126 920 o entra en www.cucasur.com. Especialistas en el control de plagas en Sevilla. Bueno, pues espero que la publicidad os haya parecido interesante y el programa más, por supuesto. Y vamos a seguir hablando con África porque es importante ahora que veamos un poquito África. En esta segunda parte, ¿cómo te sientes tratada por la justicia portuguesa y cómo te sientes tratada por la justicia española? Porque entiendo que aquí en España has presentado algún tipo de procedimiento, ¿no? Sí, yo he presentado procedimiento civil pidiendo unas medidas cautelares porque, bueno, ante la insistencia del padre de no aceptar la sentencia y querer llevarse a los hijos a toda costa de nuevo para Portugal,
pues claro, yo o sea, las visitas no se pueden efectuar porque ya ha pasado que el 9 de diciembre me dijo que venía a visitarlos y se los ha llevado a Portugal. Entonces he puesto estas medidas cautelares y también he puesto una denuncia de sustracción de menores porque se los llevó en contra de lo que pone la sentencia y aparte engañándome, ¿no? Poniéndome, o sea, con alevosía, diciéndome una cosa para no cumplirla y hacer lo que él quería hacer, sabiendo que no podía, ¿no? Entonces, estos procedimientos han entrado, es la primera vez que yo consigo poner algo en España. Y ¿se han admitido a trámite? Se han admitido a trámite, sí. Y de hecho, o sea, a principio, antes de que esta sustracción sucediera, yo ya puse unas medidas cautelares porque él me estaba presionando de tal manera con que los niños tenían que estar en Portugal que yo ya veía venir que eso podía pasar. Entonces yo, el 26 de noviembre del 2022, puse estas medidas cautelares por lo civil. Y cuando me respondieron del tribunal para tratar esas medidas cautelares, que fue el 20 de diciembre, ya se había llevado a los niños, el 9 de diciembre, el padre. Entonces, claro, eso quedó suspendido, tuvimos que hacer un pedido de retorno de los menores por secuestro internacional. Eso, bueno, solo hace un par de semanas he tenido respuesta de eso, que me han preguntado si los niños aún seguían en Portugal y los niños ya habían vuelto. Por eso esta cosa de, hay un desfase muy grande entre lo que acontece en la vida real de las personas, los problemas que tenemos con este tipo de situaciones y los tiempos que la justicia tiene para responder. Eso, bueno, eso yo creo que tiene que ver con eso, con las escalas tan diferentes que es muy difícil de conciliar. Y además ahora hemos de tener en cuenta también que existe, bueno, que estamos en huelga, no nosotros los abogados, sino los letrados de la Administración de Justicia, los antiguos secretarios judiciales, que eso también está causando un perjuicio bastante importante en relación a la lentitud de la justicia. Sí. Sí, y claro, en Portugal la verdad es que, o sea, al final yo de alguna manera estoy contenta porque siento que después de tanto tiempo y un proceso tan largo y tan duro, se ha reconocido la realidad de la situación, de las situaciones familiares entre la familia del padre y la familia de la madre. Se ha evaluado la realidad y se ha fallado la sentencia después de evaluar. Pero esa evaluación ha sido tan larga, ha habido tantos problemas extraños en el medio, tipo, yo pedí una valoración psiquiátrica y psicológica del papá y él pidió lo mismo de mí. En cuanto a mí me citaron para esa evaluación psiquiátrica y psicológica, yo acudí en el mismo día que me dieron cita. Él no acudió. Al no acudir, algo pasó que resulta que ya habiendo sido mi evaluación hecha, seguían desde el tribunal pidiendo que me hicieran la evaluación a mí. Y el Instituto Médico Legal Forense decía, pero si ya se la hemos hecho. Y el tribunal volvía a pedir mi evaluación y no pedía la del padre. Pasé un año con eso. ¿Entiendes? Hasta que mi abogada, o sea, yo diciendo a mi abogada, ¿qué pasa aquí? ¿Qué está pasando? Fue al proceso, se puso a investigar y encontró que estaban insistiendo en que me hicieran la evaluación a mí cuando yo hacía ya un año y pico que me la habían hecho y al padre no le habían dado cita. Y otra cosa que pasó, por ejemplo, es que 6 meses antes... con eso, por ejemplo, aquí en España lo que habría sería una dilación indebida por parte de la Administración de Justicia. Sí. Y eso inclusive puede llegar a ser considerado como un delito penal. ¿Vale? Lo que no sé si eso lo habéis tramitado en Portugal o cómo está allí. Pues no sé exactamente, o sea, hemos tramitado todo lo que hemos podido, no sé la verdad, decirte esa cosa en concreto, ¿no? Pero con cosas como estas han pasado varias, ¿sabes? Por ejemplo, también, vale, otra cosa que pasó es que 6 meses, cuando hicimos esta reclamación y se vio que es que en realidad estaban pidiendo mi examen, cuando mi examen ya estaba hecho, lo que hicieron desde el Instituto Médico Legal Forense es que publicaron los resultados de mi pericia psiquiátrica y psicológica con todos los estudios, testes y cosas que me habían hecho, o sea, títulos, autores y todo, 6 meses antes de que se le hicieran al padre. Por lo tanto, el padre tenía los resultados de lo que le iban a preguntar, de todo. Mía. ¿Entiendes? Cosas así, un montón. Y entonces, bueno, pues es lo que te digo, yo he seguido siempre para adelante porque mi visión siempre ha sido muy clara y yo protejo a mis hijos y voy a proteger a mis hijos. O sea, cueste lo que cueste y eso ha sido el faro que me ha alumbrado el camino, en este camino tan tortuoso y tan largo, pero la verdad es que está lleno de anormalidades, como esta última del efecto suspensivo que te hablaba al principio. Eso ahora mismo está suspendido porque con la abogada hemos visto que, primero, que va contra la ley, porque para que ese efecto sea suspensivo es condición inevitable de la ley portuguesa que se fije una caución y esa caución sea pagada.
Eso, ni se ha fijado la caución, ni se ha pagado la caución, que además el precio de esa caución lo tendría que fijar la jueza de primera instancia, pero la jueza de primera instancia ha dicho que el efecto es devolutivo, claro, que la sentencia se tiene que ejecutar, ¿entiendes? O sea, este tipo de tejemanejes. Y bueno, entonces eso está, y además hemos pedido que no solo el primer juez que se pronuncia sobre el recurso sea el que hable de ese defecto, sino que los otros 2 jueces del Tribunal Superior de Relación que van a evaluar el recurso se pronuncien sobre ese efecto suspensivo que este juez rarísimamente ha dado a la sentencia. Así que estamos en esa situación y entre tanto yo pues protegiendo a los niños lo máximo posible, esperando y rezando para que los papeles del tribunal aquí en el sur de España se aceleren lo máximo posible y esas medidas cautelares entren en vigor y bueno, y aguantando la presión y aguantando denuncias y aguantando todo esto. Pues esperemos que vaya bien, que tenga éxito tu lucha y bueno, y si se soluciona, bueno, pues te invitaremos otra vez a que cuentes cómo has solucionado al final el tema. Sí, y también quería decir una cosa, que en estos procesos tan largos y tan duros uno se siente muy sola y en realidad es importante que sepamos que no estamos solas, que nos pasa, que está pasando a muchas personas, que está pasando a muchas mujeres. Y hay asociaciones que se dedican al tema de acompañamiento, ¿verdad? Y sobre todo en ese abismo que hay entre la escala de la justicia tan general y tan global y la vida cotidiana de las personas, ese abismo, la única manera de llenarlo es con la colaboración entre las personas, con la colaboración entre otras madres que estén en esta situación, o sea, y también atreverse a contar y hablar, porque muchas veces estas cosas son tan dolorosas y tan graves que uno piensa que uno no lo cuenta. Claro, con esto también indicaros a todo lo que nos estáis viendo y escuchando, si tenéis pasando esta situación también, si es bueno, pues que nos lo comentéis. Aquí se deja de nuevo el tema de las redes sociales del programa, ¿vale? Para que lo pongáis en conocimiento, que nos lo comentéis y así, bueno, pues hacer piña entre todos, ¿verdad? Sí, eso y bueno, también que al final yo estoy viviendo una situación de violencia, se está usando la justicia para ejercer violencia contra mí y eso, la violencia pierde poder cuando es pública, cuando se habla de ella y cuando se cuenta. La violencia y el abuso tienen mucho poder cuando es detrás de la puerta, pero cuando se habla y se cuenta y se comenta y se pone aquí y se habla con la comunidad y entonces eso pierde poder. Y entonces, pues, que eso, animar. Perfecto, perfecto. Pues en antena queda recogido y esperemos que vaya todo muy bien, África, y que vaya todo para adelante y, como siempre, lo mejor para tus niños. Gracias. A vosotros. Pues muchas gracias por haber estado en la entrevista. Vamos a parar un momentito para publicidad y empezamos la última parte del consultorio jurídico. AuxBoss, limpiadoras, recepcionistas, controladores, camareras de piso, mantenimiento de zonas comunes e interiores. Somos una empresa dinámica y flexible, trato personalizado. Solicite su presupuesto en el 955-352399 o visítenos en Avenida de Itasa 38, edificio Toledo 1, planta segunda. AuxBoss. BJ Abogado, despacho especializado en temas de familia, penal e inmobiliario. Aquí cambiamos las reglas del juego y el protagonista eres tú. Primera consulta gratuita. Nos tienes a tu disposición en Avenida de las Ciencias 36, Portal 5, Segundo A, en el móvil 654-168-678 y en la web www.bjabogado.com. En Comunica Vídeo queremos que tus clientes potenciales conozcan tus productos y servicios, que sepan por qué puedes ayudarles. Mejoramos tu imagen de marca y damos ese valor añadido que estás buscando. Pones la idea, nosotros hacemos el resto. Eres nuestra inspiración. ¿No sabes cómo vender tu vivienda en Sevilla? Inmobiliaria Caraballo la vende en un tiempo récord de 44 días. Llámanos al 955 048 522. Valoramos tu casa gratis. Inmobiliariacaraballo.com. Premiados como la tercera agencia inmobiliaria que más pisos vende de España. ¿Insectos o roedores en tu casa? ¿O en la oficina? Cucasur te lo soluciona. Disponemos de los medios más avanzados del mercado para solucionar cualquier tipo de plaga. También podrás deshacerte del calor gracias a nuestro servicio de venta y alquiler de enfriadores. Para más información llama al 954-126-920 o entra en www.cucasur.com, especialistas en el control de plagas en Sevilla.
Bueno, y después de la publicidad empezamos el último bloque, el consultorio jurídico. Bueno, tras el consultorio jurídico vamos a ver algunas preguntas en los últimos minutos que nos quedan de programa, a ver si nos da tiempo a 3 o a 2, que siempre, como os decimos, lo hagáis por medio de las redes sociales, tanto por Facebook como por Instagram, que lo tenéis aquí. Y bueno, Carmen, tenemos alguna pregunta, ¿verdad? Sí, tenemos. Cuéntanos. Aquí hay un usuario que te pregunta. Mi empresa me ha despedido... ¿Por dónde lo pregunta? ¿Por Facebook, por Internet o por Instagram? Por Facebook. Por Facebook, vale, muy bien, perfecto. Sí, lo pone aquí Facebook. Vale. Mi empresa me ha despedido y he ido a pedir el paro, pero me han dicho cosas que no sabía. 1. Que se me ha pasado el plazo para pedirlo y que la empresa no ha cotizado por mí a la Seguridad Social. ¿Qué puedo hacer? Vale, importante en relación con el paro. Nosotros siempre en BJ Abogados siempre lo recordamos. Una vez que te despide, tienes un plazo. Nosotros decimos que tiene un plazo de 15 días para pedir el subsidio de desempleo. Para eso tienes que pedir cita previa. Antiguamente no, ibas a la cola, la guardabas y lo hacías sobre la marcha. Ahora tienes que pedir cita previa y te tienen que dar cita y tienes que acudir allí. Puedes tener el tema del certificado de empresa o no, porque la empresa directamente lo mande en este caso al INEM, ¿vale? Pero es importante que se tenga. Eso en cuanto al plazo. ¿Y la otra pregunta cuál era? Que la empresa no ha cotizado por mí a la Seguridad Social. Pues si no ha cotizado por él a la Seguridad Social, eso es una infracción que entra dentro del orden social y por lo tanto está regulada en la ley de infracciones en el orden social, ¿vale? En este caso, ley de infracciones y sanciones en el orden social, que se llama la LISOS, ¿vale? Y se consideraría como una falta, está tipificada, artículos de 4 al 8, como sanciones graves, leves, graves y muy graves. Y el artículo 40 te regula cuáles son, en este caso, la cantidad económica por eso. En este caso nos encontramos ante una sanción grave porque es obligatorio que esté dado de alta en la Seguridad Social y por lo tanto cotice la Seguridad Social. ¿Por qué? Porque esa cotización será la que posteriormente tendrá el organismo público para, en este caso, poder entregarle el correspondiente salario para el tema del paro, ¿vale? El subsidio de desempleo sale de ahí. Por lo tanto, si no lo tiene que iniciar procedimiento judicial por infracción en el orden social como causa grave y, por lo tanto, poderlo hacer. Vale, muy bien. Esta pregunta también es de Facebook y es de un empresario. Te Muy pregunta, hay una empresa que se dedica a lo mismo que nosotros, pero no está dada de alta y por eso está ofreciendo sus productos a una persona con un precio mucho más bajo que el nuestro. ¿Qué puedo hacer? Vale, importante aquí, siempre aconsejamos en BJ Abogado, cuando pasen estas cosas, directamente vayan a poner una denuncia ante la Inspección de Trabajo. En este caso, una demanda ante la Inspección de Trabajo. ¿Por qué? Porque va a ser más rápido, hay menos trámites y, obviamente, desde un punto de vista del abogado, no es obligatoria la necesidad de abogado. ¿Es recomendable desde BJ Abogado? Sí lo recomendamos, ¿vale? Que se realice a través de nosotros. ¿Por qué? Porque siempre se va a poder alegar y argumentar más cuestiones de las que a lo mejor podría hacer. Obviamente aquí tenemos una competencia desleal, ¿vale? Tenemos un intrusismo profesional, ¿vale? Aparte tenemos claras infracciones en relación con Hacienda y por lo tanto todo eso tiene que ser visto y regulado, en este caso, por un lado, por el organismo público de Hacienda y por otro lado, ante la Inspección de Trabajo para poder solucionar y multar económicamente a la empresa, ¿vale? Que no está dada de alta. Muy bien, pues esta última pregunta es de un particular por Instagram y te pregunta: me quiero divorciar y me han explicado que puedo hacerlo por el juzgado o por el notario. ¿Cómo funciona eso? No tengo ni idea. Gracias. Vale, importante con esto, en BJ Abogado siempre tenemos un checklist, son unas preguntas que tenemos que tener claras. Es importante que cuando preguntéis especificáis lo máximo posible, porque por aquí, por ejemplo, amigo de Instagram, lo que te preguntaría sería, ¿tienes hijos mayores de edad o no? Si la respuesta es que no tienes hijos mayores de edad, directamente te vas al juzgado. Si es de mutuo acuerdo, estamos hablando que si es aquí en Sevilla, estamos tardando entre 4, 6, 8 meses en el trámite judicial. Si tienes hijos mayores de edad, perfecto. Si hay un acuerdo completo y tienes hijos mayores de edad, puedes irte a notaría.
y en notaría en 1 o 2 semanas tienes el tema liquidado. ¿Vale? Yo creo que con esto está contestada la pregunta. Sí. Perfecto, pues hasta aquí hemos llegado el tiempo de hoy. Estefano ya me está diciendo que corte, que si no me corta el cuello, y por lo tanto vamos a parar. Espero que os haya parecido interesante. Gracias por vuestra atención y como siempre decimos, la semana que viene, más y mejor. Hasta luego.